¿Qué tal, Impetus? En este video vamos a hablar sobre uno de los temas que nos han solicitado, que es ¿qué hacer cuando me lesiono la espalda baja? Yo soy Heimdall Ceja, para los que no han visto nuestros videos anteriormente. Y bueno, antes de hablar de lleno en este tema, me gustaría que revisen nuestros videos sobre qué es el dolor y la diferencia entre lesión y dolor. Porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo percibir dolor a estar lesionado. Una lesión tiene un componente muy importante o característico, que es la presencia de un daño o alteración en un tejido o estructura, que va a generar una disminución en la funcionalidad y por ende en el rendimiento de un deportista o de un paciente. Y puede venir acompañado de signos de alarma, que pueden ser inflamación, eritema o enrojecimiento, y alguna deformidad evidente o macroscópica de la estructura en cuestión. Mientras que por otra parte, cuando percibimos dolor relacionado a la práctica de entrenamiento de fuerza, generalmente este va a ser de aparición gradual o repentina, pero sin estas señales de alarma que ya les mencioné. Y por ende hay que tener en cuenta los conceptos de los que hablamos en los otros videos sobre el modelo biopsicosocial, y cómo es el fenómeno fisiopatológico del dolor, para comprender qué estrategias podemos implementar cuando aparece este dolor. Ahora sí, de lleno en el tema. Cuando uno está lesionado de la espalda baja, y digo lesionado entre comillas, porque de acuerdo con la revisión de la literatura científica, la mayoría de las afecciones dolorosas, que no es lo mismo a lesiones, que ocurren relacionadas al entrenamiento de fuerza, van a ser dolores no específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede asignar la causa del dolor a una zona en específico o estructura anatómica. Y por ende, los siguientes minutos que dure el video me voy a referir al dolor de espalda baja como una afección dolorosa, una alteración o simplemente como dolor de espalda baja. ¿Por qué aparece el dolor de espalda baja? Dos de los principales movimientos de competencia del powerlifting son sentadilla y peso muerto, que evidentemente van a presentar cierta carga para la zona lumbar, junto con otras estructuras como la cadera, las rodillas y en el caso del press de banca, pues los hombros. Y por ende es hasta cierto punto normal o no sorprendente que aparezcan afecciones dolorosas o lesiones reales en esta zona. Otro aspecto que me gustaría destacar es que algunas personas consideran el dolor de espalda especial, o digamos de cierta forma más amenazante que otro tipo de dolores, muchas veces precisamente por el factor social que nos ha influido en nuestra percepción del dolor. Por eso es importante que tengas en cuenta el modelo biopsicosocial y entiendas que los dolores de espalda baja relacionados con el entrenamiento de fuerza muchas veces no van a ser tan especiales o tan diferentes de un dolor de rodilla, de un dolor de hombro o un dolor de cadera. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando presentamos dolor durante el entrenamiento o vemos que paulatinamente va apareciendo alguna sensación dolorosa sin los signos de alarma que ya he mencionado? Nuestra primer herramienta o nuestra primera estrategia debe de ser la reducción de la carga. Para los que no sepan qué es la carga se compone de diferentes factores que pueden ser principalmente la intensidad, es decir, cuánto peso levantas, la frecuencia, cuántas veces a la semana realizas el movimiento, digamos sentadilla o peso muerto, y el volumen de entrenamiento, es decir, cuántas series y repeticiones realizas a lo largo de esa semana. Todo eso en su conjunto va a formar lo que es la carga. Y si la carga es mayor a la que tu cuerpo o tu organismo es capaz de tolerar y adaptarse, pues se pueden dar dos casos: que te estanques y no progreses, y que inicie un proceso de alteración o de disfunción, generalmente caracterizado por la aparición de dolor. Y si esto progresa conforme pasa el tiempo, puede derivar en una lesión real. Entonces, ¿cómo reducir las cargas? Hay muchas opciones que puedes implementar. Una es utilizar una semana de descarga. También otra es utilizar una semana de pivote, que es muy similar. Y prácticamente en cuestiones generales, lo único que queremos hacer es disminuir la intensidad del entrenamiento
o el volumen de entrenamiento, pudiendo utilizar otras variables, es decir, si estabas haciendo sentadillas y peso muerto de competencia, quizás aumentar el número de repeticiones y bajar el peso, o bajar el peso y bajar el número de repeticiones, cambiar a una variante que te sea menos fatigante. Existen un sinfín de opciones y estrategias a seguir. Esto no significa necesariamente que vais a perder la fuerza o la masa muscular que ya has ganado. Es muchísimo más fácil regresar a un punto de tu rendimiento en el que ya te has encontrado a alcanzar uno nuevo en el que nunca has estado. Entonces no te preocupes si ves que necesitas hacer esta disminución de la carga. Es parte del proceso, todos lo debemos de realizar cada cierto tiempo y pues simplemente debes de tomarlo con calma. Y esta herramienta es relativamente sencilla cuando la aparición del dolor es de forma gradual, es decir, de que nos vamos dando cuenta sesión con sesión que hay una zona que siente mayor fatiga, siente algunas molestias, algún dolor que viene y va, pero ¿qué hacer cuando el dolor aparece de forma aguda, es decir, de forma repentina? Y generalmente estos dolores suelen ser ligeramente discapacitantes para realizar el movimiento que estamos ejecutando y son de una gravedad o severidad, digámoslo así, de moderada a alta. Existen 4 pasos a tener en cuenta muy importantes que han sido desarrollados por el Dr. Austin Baraki, quien es, aparte de médico, powerlifter del equipo de Barbell Medicine. El primer paso consiste en conservar la calma y no catastrofizar. ¿Qué quiere decir? Que intentemos moderar esos pensamientos y esas sensaciones de decir, me he fastidiado la espalda, ya no voy a poder entrenar, ¿cómo es esto posible? Estoy roto, ya me perdí alguna competencia, si es que estamos cerca de una competencia. Y tratar de ser un poco más objetivos e identificar si podemos descartar la presencia de los signos de alarma que ya les mencioné, que serían la inflamación, enrojecimiento y la deformidad en una estructura. Si observamos que no existen, pues podemos darnos cuenta que quizás sea un dolor no específico y por ende no esté asociado a un daño real al tejido. Otras estrategias que puedes utilizar para tranquilizarte y no alarmarte pueden ser la toma de medidas como simplemente recostarte un momento, sentarte, estirar o colocarte en una posición en la que disminuya ese dolor y luego pensar en cómo ir progresando nuevamente hacia el movimiento. El segundo paso consiste en regresar al movimiento de una forma no amenazante. ¿Qué quiere decir esto? Si tu dolor apareció realizando una serie pesada de peso muerto, no intentes nuevamente realizar esa serie pesada con ese peso o ese rango de repeticiones. Quizás lo que debas de hacer es simplemente reducir la intensidad, bajarle al peso y probar con qué peso es tolerable el dolor o con qué peso de plano desaparece. Suponiendo que el dolor te apareció realizando peso muerto con 180 kilos. Bueno, quizás puedas levantar 140 kilos, 120 kilos, 100 kilos. Existen muchos kilos de diferencia entre no hacer peso muerto y hacer 180 kilos. Entonces puedes ir seleccionando un peso con el cual pueda realizar en un rango completo el movimiento que originalmente te detonó el dolor. También es importante identificar en qué parte del movimiento o en qué parte del rango de recorrido se detona o aparece el dolor. Puede ser en la fase de mayor profundidad en la sentadilla o en la fase de inicio del ascenso en el peso muerto. Ahora, ¿qué ocurre cuando no puedes realizar el ejercicio en su rango de movimiento completo por la aparición del dolor en cierta parte del recorrido? Lo que puedes realizar, suponiendo que el dolor te apareciera en la fase inicial del levantamiento de peso muerto, podrías utilizar una variante que sería peso muerto desde bloques, en los cuales retiras esos primeros centímetros de recorrido y verificar si puedes realizar este ejercicio. Ahora, en el caso de realizar una sentadilla y que el dolor apareciera en la fase de mayor profundidad, lo que puedes realizar es un acortamiento del rango de movimiento por medio de sentadillas desde pines y gradualmente ir bajando la altura de los pines para regresar a la altura o la profundidad normal en tu sentadilla sin la aparición de dolor.
¿Y qué ocurre si a pesar de que ya redujimos la carga o el rango de movimiento y el dolor es persistente en cualquier fase del movimiento? Lo que podemos hacer es utilizar otra variante menos específica a la variante que nos detonó el dolor en un principio. Por ejemplo, si el dolor apareció realizando una serie pesada de sentadillas low bar, podemos intentar realizar una sentadilla high bar. Si el dolor persiste, podemos probar con una sentadilla front squat. Y si el dolor persistiera, podríamos realizar una prensa de piernas. Como ves, cada vez seríamos menos específicos hacia el movimiento que nos generó dolor en un inicio, lo que nos va a permitir desensibilizarnos. Si te fijas, estos 4 pasos tienen 3 objetivos fundamentales, que son la recuperación de la confianza y tranquilización, el hecho de que tú tomes un control de la situación y seas autosuficiente, y el tercero es que retomes gradualmente el movimiento por medio de la desensibilización al estímulo doloroso. ¿Y qué es lo que no debes de hacer o debes de evitar? No debes de intentar forzarte y realizar el ejercicio con el peso que tú deseas a pesar de percibir dolor. Lo que debes de hacer es un poco más paciente, un poco más conservador y darte cuenta y ponderar qué es más importante, tu salud y rendimiento a futuro o tu rendimiento en esta sesión de entrenamiento, en la cual pues simplemente puede ser un pequeño tropiezo en tu carrera deportiva. Ahora bien, para recapitular, debes de mantener la calma, buscar un peso o intensidad que sea tolerable y que no percibas dolor. Si no es así, buscar reducir el rango de movimiento. Y si esto no funciona, buscar alguna variante que no te genere dolor. En conclusión, la estrategia base debe de partir de una correcta regulación de la carga de entrenamiento y de saber qué herramientas puedes utilizar cuando percibes dolor de forma aguda. Implica que tú te acerques o te aproximes con un entrenador y fisioterapeuta que sean experimentados y tengan el suficiente conocimiento del manejo de este tipo de afecciones relacionadas al entrenamiento de fuerza, para que de esta forma sean capaces de regular el entrenamiento, de hacer ajustes en el entrenamiento y también de indicarte algunas opciones o herramientas que tú puedes implementar al momento de disminuir estos síntomas dolorosos o de tratar una patología que se esté desarrollando. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y que entiendan cómo este esquema pueden utilizarlo para abordar estas afecciones dolorosas y poco a poco vean que tienen más estrategias, además de simplemente tomar descanso, realizar reposo, porque a veces el realizar reposo justamente es contraproducente y puede llevar a que no haya una mejora en la sintomatología o en el desarrollo de alguna lesión real. Esto fue todo por el video de qué hacer si estoy lesionado de la espalda baja. Esperamos que les haya gustado. Si es así, denle un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho, para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos un video. Recuerda que aprender es superarte y lo que sea que hagas, hazlo con ímpetu.